En Facebook, Unimagdalena Radio. En Instagram, Unimagdalena Radio. En Twitter, @UnimagdalenaFM. Ha llegado el momento de poner tu mente al aire. La radio revista que cuida de ti. Con información de interés, entrevista con expertos y mucho más. Por Unimagdalena Radio 91.9 FM. Éramos 4 grietas, de Juan Ortiz. En casa éramos 4 grietas. Había roturas en los nombres, en los brazos. Cada cuarto era un país en dictadura. Debían cuidarse muy bien los pasos para no entrar en guerra. Así nos había hecho la vida, duros como el pan de los días, secos como el agua del grifo, resistentes al cariño, maestros del silencio. Sin embargo, pese a lo estricto de los espacios, a los recios límites territoriales, cada borde resquebrajado calzaba perfectamente con el siguiente. Y al estar todos reunidos en la mesa, frente al plato del día, se cerraban las fisuras y éramos realmente una familia. Este poema nos deja la reflexión de que no todas las familias son perfectas y no tienen por qué serlo. Cada una tiene su ADN, sus características que les son dadas por la historia que han construido, por las dificultades, por las adversidades que han superado. Esta es Tu Mente al Aire, la radiorevista pensada desde el proyecto de salud mental de la Universidad del Magdalena, para cuidar de ti, de tu salud mental, de tu bienestar integral. Bueno, muy buenos días. Estamos bajo la dirección de Waldo Rodríguez de Ávila y Suaniluz Pava Argote. La conducción de quienes habla, Carmen Joana Reynoso, y en el máster nos acompaña Wolfram Arce. Seguimos hoy en el ciclo de familia y salud. Hoy estaremos hablando específicamente de pautas de crianza. Y si usted es madre, si usted es padre, si usted es hijo, hija o cuidador, le interesará mucho este tema. Así que quédese con nosotros. Tendremos para hoy a una gran especialista en el tema. Ella nos acompaña desde la ciudad de Cartagena. Y como siempre, tendremos datos curiosos, mensajes de reflexión y el reto de la semana. Todo esto para que tomemos el control de la crianza de nuestros hijos y mejoremos la dinámica familiar. Bueno, si vamos a hablar de pautas de crianza, definamos primero qué entendemos por pautas de crianza y podríamos definirlo como esas acciones que ejercen los padres o cuidadores y que incluyen normas y reglas que permiten establecer un sano acompañamiento en el desarrollo evolutivo de los niños. Estas acciones, estas normas, estas reglas no deben ser impuestas por un solo miembro de la familia, sino que debe ser un consenso entre todos ellos y deben ser inteligentes y debe siempre ser un proceso de acompañamiento en el desarrollo de todos los miembros de la familia. El poema que leímos y esta reflexión acompaña una frase que nos dice: no hay tal cosa como un padre perfecto, así que solo sé uno real. Esta frase de Sweet Atkins, una presentadora del Reino Unido de programas de temas de familia, tiene que ver y se respalda en ese criterio profesional que tenemos, que no venimos con un manual para seguir estilos de crianza. A los padres no se nos enseña y no se nos dice exactamente qué hay que hacer con nuestros hijos. Cada familia funciona como puede y de forma diferente, y por lo tanto establecen sus propias pautas de crianza o sus modelos a seguir.
para seguir hablando de este tema, pues tenemos a una gran especialista en el día de hoy. En Tu Mente al Aire, la cita con el especialista. Nos acompaña desde la ciudad de Cartagena, ya les había informado, la psicóloga magíster en conflicto social y construcción de paz, una profesional que está capacitada para liderar, ejecutar y diseñar proyectos de desarrollo humano y social. Ha trabajado en diferentes entidades porque es capaz de orientar y acompañar procesos de capacitación y mediación en la transformación de las relaciones sociales mediante el empoderamiento de los involucrados como personas de derechos capaces de crear y mejorar las condiciones de vida. Esta profesional también cuenta con habilidades psicosociales para prestar asesoría y orientación psicológica en las diferentes problemáticas humanas. Es capaz de coordinar acciones de prevención y promoción, educación y atención a grupos comunitarios a través de procesos de mediación, transformación de conflictos de diversa complejidad. Ella es Diana Paola Lozada Celis. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy buenos días a todos, a ti Carmen, buenos días a las personas de la Universidad de Magdalena y pues a todas las personas que nos escuchan hoy, pues muchas gracias por la invitación, estaré acompañándolos durante una hora hablando de este tema tan importante que tú has mencionado, Carmen, que son las pautas de crianza. Entonces, pues muchísimas gracias. No, agradecidos estamos de que nos haya aceptado la invitación y que atienda nuestra consulta el día de hoy, porque reconozco que es una profesional que ama su trabajo, que siempre está dando lo mejor de sí para ese desarrollo, ¿verdad? Y poner en práctica todas sus competencias. Así que en el día de hoy esperamos aprovecharla al máximo, doctora Lozada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y antes de iniciar las consultas y las inquietudes que tengo para usted, y que también pueden ser las inquietudes de muchas de las personas que nos escuchan en estos momentos, quiero compartir esta frase que es: tener hijos no lo convierte a uno en padre o madre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. Esta frase de un músico canadiense pues nos dice que no por concebir un hijo pues somos padres, ni por traerlo al mundo somos madres. ¿Qué condiciones entonces, doctora, lo definen a uno como padre o como madre? ¿A quién se le llama mamá? ¿A quién se le llama papá? Bueno, Carmen, pues es una pregunta muy, muy compleja, ¿cierto? Pero que yo creo que con la frase que tú acabas de leer, que me parece una frase pues muy poderosa, nos ayuda como a ir guiando o ordenando la respuesta, ¿cierto? Pero bueno, cuando tú me preguntas a mí a quién se le puede llamar mamá o a quién se le puede llamar papá, pues yo creo que primero debemos reconocer un poco la familia, ¿cierto? El marxismo en algún momento pues nos decía que la familia hace parte de los pilares fundamentales del Estado, ¿cierto? Y después, ya como aterrizándola un poco acá a Colombia, ya en nuestro contexto real, pues el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia nos dice que la familia es ese núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Pero allí yo leyendo ese artículo 42, pues me llama la atención de una manera poderosa, que dice que se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre o una mujer al contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Entonces, digamos que las dos primeras partes de este artículo de nuestra Constitución que me llaman la atención es primero que habla del vínculo, que me parece muy importante, pero después habla como de una tipología aparentemente única de familia, que es la familia nuclear, porque nos dice que únicamente pues es por la decisión de un hombre o de una mujer. Entonces allí yo creo que hay un llamado como importante a reflexionar sobre este artículo, porque pues ya debemos todos y todas reconocer que en Colombia y en el mundo existen muchas otras tipologías familiares distintas a esta familia o esta tipología nuclear, que tradicionalmente nos enseñaron que la familia estaba constituida por un padre hombre, por una madre mujer
y por unos hijos, ¿cierto? Pues hemos transitado tanto el concepto de familia, Carmen, que bueno, ya tenemos, y de hecho en Colombia es muy común la tipología de familia monoparental, ¿cierto? Donde solamente hay un padre o hay una madre. En Colombia es más común pues el de la madre liderando el hogar porque el padre no está, y tenemos muchas razones por las que el padre no está. Tenemos muchas familias que han sido víctimas del conflicto armado donde el padre no está. Tenemos familias que han sido separadas o divorciadas donde el padre no está. Tenemos familias donde tú decías un poco ahora la frase del piano, ¿cierto? Sí. Donde un hombre tuvo un hijo, tuvo una hija, pero decidió no asumir esa responsabilidad, entonces no está. Entonces tenemos esa tipología de familia monoparental. Tenemos en Colombia también, que es muy común y sobre todo en nuestra zona costa, en la zona norte, nuestra familia extendida, que está compuesta ya por nuestros abuelos, por nuestros tíos, que convivimos todos en la misma casa, nuestros primos. Entonces ahí ya pues la familia tiene una concepción un poco más amplia. Y ahora, recientemente, pues tenemos la familia homoparental, que está compuesta por 2 hombres o por 2 mujeres que también pues toman decisiones de tener hijos. Entonces, ¿a quién le podemos llamar papá o a quién se le puede llamar mamá dentro de una familia? Pues yo creo que lo primero, Carmen, es revisar la tipología de la familia en la que yo estoy interviniendo, ¿cierto? ¿Cuál tipología es mi familia, la familia de mis amigos, de mis vecinos, de los niños y niñas que hacen parte de la comunidad? ¿Cuál es esa tipología familiar? Creo que sería como el primer paso, ¿cierto? Sí, doctora, y usted ha tocado puntualmente el trasfondo de esta pregunta, porque es que concebimos familia, y tocábamos algo el programa pasado, como mamá, papá e hijos, ¿verdad? Y bueno, y se puede agregar a algo de la familia extensa, abuelos, tíos, primos. Pero la realidad que usted nos comenta es otro. Entonces ese es el trasfondo de nuestra inquietud. ¿A quién le llamamos mamá o papá cuando hay hogares? Y lo decía muy bien en Colombia. La mayoría o muchos de los hogares están conformados solamente por mamá, es monoparental, pero ya aunque haya mucho tabú, ¿verdad? Y haya todavía alguna resistencia, hay cambios en esa vinculación de familia, en esas relaciones de parejas de 2 hombres o de 2 mujeres. Entonces se nos ha vuelto más complejo estas indicaciones de reconocer quién es mamá o quién es papá, y usted lo pone sobre la mesa, ¿verdad? Que debemos analizar, ir un poco más y reflexionar, porque involucra las normas, las reglas y toda la dinámica que vamos a construir dentro del hogar. Sí, entonces, pues mira, Carmen, por un lado, yo creo que para responder a esa pregunta tan compleja, ¿quién es mamá y quién es papá? Pues mi invitación es, en primer momento, a revisar esa tipología familiar que acabamos de explicar pues de manera muy breve, ¿cierto? Y la segunda, pues yo creo que también es importante analizar como tres situaciones que se pueden dar para yo saber a quién llamo mamá o a quién llamo papá. Entonces la primera, pues es la biología, el tema biológico, ¿cierto? Donde nos va determinando quién es mamá y quién es papá biológicamente, ¿cierto? Porque yo concibo un hijo con una persona, los dos hemos compartido pues todo un tema biológico y genético. Entonces allí hay como un primer indicio de a quién se puede llamar mamá o a quién se puede llamar papá, el tema biológico. Por un segundo lado está el tema legal, ¿cierto? El tema jurídico, donde en Colombia pues es legal hacer determinados procesos de adopción, ¿cierto? De un niño o una niña que biológicamente pues yo no haya concebido, pero se abre la posibilidad legal de un proceso de adopción. Entonces allí el que va a determinar a quién llamo mamá o a quién llamo papá, pues ya no es la naturaleza o lo biológico, sino es ese sistema legal que en Colombia pues maneja el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero, por otro lado, entonces volvemos como al análisis de las tipologías familiares. Entonces ya tenemos ese otro lado que ya no es legal, sino es el legitimado, ¿cierto? El que nosotros vamos legitimando dentro de nuestro mismo sistema familiar, que no hay una orden legal,
que de pronto no hay una relación biológica, pero el vínculo afectivo legitima esa relación de madre o de padre. Es decir, yo biológicamente no soy hijo o hija de esta persona, legalmente esta persona no me ha generado un proceso de adopción, pero el vínculo afectivo que ha gestado entre los dos hace que yo pueda llamarle mamá o papá a mi abuela, a mi abuelo, a un tío, a una tía, a un primo, a una prima, o incluso a una persona que no tenga un lazo sanguíneo conmigo. El vínculo afectivo hace que yo lleve a llamarlo mamá o papá. Entonces yo creo que todas estas condiciones, Carmen, de tipología, de vínculo afectivo, del tema natural y biológico o el tema legal, es lo que va a permitir que un niño o una niña sienta esa relación de cuidado, esa relación de amor que determine que yo pueda llamar madre o padre a una persona. Exacto, doctora. Creemos que es el vínculo, ¿verdad? Ese vínculo afectivo, y usted mencionaba que podríamos llamar papá al abuelo, mamá a la abuela. Particularmente en mi familia es así, es una tradición, ¿verdad? Los abuelos por parte paterna, pues a ellos no les gusta que le digan abuelo, le decimos papá o mamá, y de alguna manera ellos son los que marcan las pautas en la crianza de todos los que hacemos parte de esa familia, y se forma y se forja un gran vínculo a través de esas directrices que ellos dan en la crianza de los hijos. Entonces no aceptan el abuelo o abuela, sino mamá y papá. Así es. Así es. Y de pronto no solo, Carmen, por ese no aceptar, ¿cierto?, de ese rol, sino también las mismas relaciones y las mismas dinámicas familiares hace que en Colombia y en el mundo muchos padres o madres no puedan asumir el rol de cuidado de sus hijos y de sus hijas, y se delega a otra persona de la familia, ¿cierto? Porque acá tenemos muchos casos de población que ha tenido que emigrar a otras ciudades, que ha tenido que emigrar a otros países, entonces queda al cargo del cuidado del niño o de la niña pues otra persona, ¿cierto? Que en la mayoría de los casos serán los abuelos, los tíos, los primos. Entonces allí se da como ese lazo, ese vínculo afectivo que hace que el niño o la niña pues quiera llamar mamá, o reconozca más bien como mamá o como papá a esa otra persona, ¿cierto? Tenemos casos también de familias constituidas donde el vínculo afectivo de lo que nosotros en Colombia llamamos madrastra o padrastro, pues surge de una manera cuidadosa y de una manera amorosa. Entonces el niño o la niña empieza a reconocer a esa figura, a esa nueva persona que llega al hogar como el padre o la madre. Entonces yo creo, Carmencita, que para redondear esta respuesta, yo creo que el concepto de madre o de padre es muy subjetivo, ¿cierto? Nace de ese vínculo precisamente que estamos hablando, de esa relación de afecto, de empatía, de cuidado. Entonces cada ser humano va construyendo ese concepto y esa figura de maternidad o paternidad según esas experiencias o esas relaciones que se van forjando. Ok, doctora. Bueno, siguiendo con este tema de ser padre o ser madre, quiero compartirle otra frase. Esta frase es de Miguel de Cervantes Saavedra. Deje caminar a su hijo por donde la estrella lo llame. Y esta frase concuerda con una de las tantas teorías de psicología donde se nos dice que los hijos son el deseo del deseo de los padres. Y de alguna manera concebimos a los hijos como una extensión de nosotros. En cierta manera, creemos tener el destino de nuestros hijos en nuestras manos. Creemos tener el poder para definir lo que ellos deben hacer con su vida o lo que ellos harán con su vida. Pero lo cierto es que cada hijo, cada hija es una individualidad. Doctora, ¿qué reflexiones entonces podemos hacer frente al papel que tienen los adultos de ser guías y de ser acompañantes en ese desarrollo socioafectivo de los hijos? Bueno, yo creo que hay una palabra clave que desde el principio tú la has venido como mencionando, y es el acompañar, ¿cierto? Reconocer que nosotros el rol de yo soy madre, por eso me incluyo en el nosotros como madres o como padres.
El rol nuestro definitivamente es acompañar y es guiar el proceso de crecimiento, el proceso de exploración de los niños y de las niñas que están pues a nuestro cuidado, ¿cierto? Entonces, pues cuando tú mencionabas la frase de los niños de Miguel de Cervantes, que son el deseo del deseo de los padres, y yo creo que allí es cuando se dan como muchos procesos de frustración, ¿cierto? Porque a veces queremos eso, o sea, y de hecho está muy puesto en la sociedad, yo quiero que tú seas lo que yo no pude ser, ¿cierto? Entonces, ahí le estoy definitivamente negando la posibilidad al niño o a la niña de construir sus propios sueños, de construir su propio futuro, de realizarse como un ser individual que en el momento que nació y que sale, pues ya es un ser individual, y le estoy diciendo que bueno, que yo como adulto o como adulta estoy frustrada porque no logré hacer algunas cosas, entonces lo voy a materializar en él. Entonces yo quiero que tú seas lo que yo no pude ser, no quiero que seas lo que tú quieres ser, no quiero que seas lo que tú sueñas ser, quiero que seas lo que yo quiero ser. Entonces es un límite muy fuerte que le ponemos a ese otro ser que está en un proceso de descubrimiento y de desarrollo. Entonces es muy compleja esa frase de el deseo del deseo de los padres. Sí, doctora, y usted ha dicho algo, o sea, limitamos a ese ser, ¿verdad? En su autonomía. Y bueno, hace siglos o bueno, en historias pasadas, lo normal era que los padres decidieran el futuro o el proyecto de vida de sus hijos, ¿verdad? Decidían sobre lo que debían ser, con quién se debían casar, con quién no, etcétera. Y hasta hace poco se decidía sobre las carreras, ¿verdad? Se tenía total injerencia sobre qué debías estudiar, qué debías ejercer. Y bueno, ahorita de pronto hay más libertad en eso, pero seguimos viendo esa limitación en ese desarrollo, en esa autonomía. Cuando exigimos, le exigimos mucho al niño o la niña buenas calificaciones o que se comporte de tal manera, o sea, siempre estamos dando directrices sobre lo que nosotros esperamos que sea nuestro hijo, nuestra hija. Y quizás, doctora, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, no vemos esas cualidades, ¿verdad? Esas características que le hacen únicas a nuestro hijo o a nuestra hija, sino que estamos siempre como que pendientes a que sean los mejores, a que sea la mejor o el mejor y que se encamine por aquello que yo quiero que sea, natación, fútbol, algún deporte, que sea artista, etcétera, pero siempre a lo que yo proyecto que quiera que sea mi hijo. Exacto, Carmen, pues estoy totalmente de acuerdo, porque así es, o sea, lo que estamos educando también a los niños y a las niñas. Cuando tú hablabas de ser el mejor, lo estamos educando hacia la competencia, ¿no? Y no hacia la felicidad. Yo creo que a los hijos no deberíamos decirle, yo quiero que seas el mejor en natación, yo quiero que seas el mejor en matemáticas. Yo creo que la frase que deberíamos transmitirle a nuestros hijos y la concepción de vida que deberíamos transmitirle a nuestros hijos es, yo quiero que seas feliz en natación, yo quiero que seas feliz en el colegio, yo quiero que seas feliz en tus clases de matemáticas. Y seguramente así las cosas serían más fáciles para nosotros, pues como padres o como madres, y para los niños y para las niñas. Cuando yo le doy esa tranquilidad, que yo no quiero que sea el mejor, yo quiero que sea feliz, yo creo que es una transformación de experiencia dentro del mundo, pues muy poderosa, muy poderosa. Poderosísima. Y también podríamos vincularlo a ese otro tema que es también complejo, de la orientación sexual que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Y hay muchas expectativas, incluso miedo, sobre todo en esta cultura en la que estamos inmersos, ¿cierto? Creo que todavía estamos con muchas, digamos, restricciones frente a ese tema. Sí, es un tema muy, muy complejo y muy polémico, pues porque está también muy ligado a lo moral, ¿cierto? Al bien y al mal. Esa dicotomía en la que también nosotros hemos sido criados pues de manera tradicional, en que pareciera ser que no hay una opción distinta, está el bien y está el mal, y entonces la sexualidad y nuestra orientación y nuestra definición de las estructuras de personalidad, desafortunadamente también las han encasillado allí, ¿no? En lo moral, en esto está bien, en esto está mal, pero nos hemos perdido un poco
de eso precisamente, de dónde, en qué lugar del mundo yo soy feliz y sobre todo en qué lugar del mundo yo puedo ser sin hacerle daño a otra persona. Yo creo que es lo importante, yo creo que hacia allá es a donde debemos llevar esta educación que tú la mencionas ahora y que es tan compleja y es tan polémica. Yo creo que debemos llevar a nuestros niños y a nuestras niñas a no hacerles daño a nadie, independiente de esa orientación o de ese estilo de pareja, ese estilo de vida que escoja nuestro niño o nuestra niña. Debemos sentirnos tranquilos si mi hijo o mi hija no le hace daño a esa otra persona con la que decide entablar una relación amorosa. Hacia allá es donde debemos ir, no con quién lo hace, no cómo lo hace, sino cómo es su forma de relación, que no sea de hacer daño a otros o a otras. Okay. Doctora, llevamos varias emisiones de este programa con diferentes temáticas y en todas ha sobresalido la importancia de la familia en la prevención del suicidio, en la prevención de trastornos mentales, incluso en el programa pasado el especialista recalcaba que uno de los factores protectores para la prevención del consumo de sustancias y de las adicciones también es la familia. Entonces consideramos de vital importancia a la familia para facilitar ese desarrollo de conductas que sean prosociales, que le enseñen a los niños, a las niñas, a los jóvenes la autorregulación emocional, para la prevención de todos estos trastornos que mencionamos, ¿verdad? En la infancia, evitar llegar a la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, etcétera. ¿Qué estilos de crianza pueden contribuir a que se desarrollen estas conductas que benefician la salud mental de la infancia y de la adolescencia? Bueno, mira, Carmen, el tema de los estilos de crianza, a mí me parece que es un tema que ya va trascendiendo también de esas formas tradicionales de cuidado que nos han dado a nosotros. Cuando hablamos de estilos de crianza, de hecho, si tú te vas a los libros tradicionales de psicología, de trabajo social, de sociología, encontramos el estilo de crianza autoritario, el permisivo, el pasivo, ¿cierto? Pero yo, digamos, como desde la nueva postura del enfoque de derechos, yo creo que para llevar un estilo de crianza que evite estas situaciones dolorosas o estas situaciones que impactan mucho a una familia, como las que tú mencionabas, un suicidio, una depresión, yo creo que debemos guiarnos por ese gran mapa mundial que es el enfoque de derechos, ¿cierto? ¿Qué es el enfoque de derechos? ¿Cómo hacemos para poner en práctica el enfoque de derechos en nuestro proceso de crianza o nuestros estilos de crianza? Entender que el niño, que la niña que está conmigo o el adolescente que está conmigo es una persona que simplemente es más pequeñita en estatura, ¿cierto? Pero es una persona que tiene las mismas habilidades, los mismos sueños, las mismas capacidades, los mismos derechos, que siente igual que yo, que piensa igual que yo. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, te mencionaba que soy mamá de una niña, voy a hacer algún proceso de intervención frente a alguna conducta que ella esté realizando y que yo considere que no es adecuada, siempre pienso cómo me gustaría a mí, que ya soy una mujer adulta, cómo me gustaría que la persona que yo amo o la persona de mi afecto o la persona en la que yo confío hiciera ese proceso de retroalimentación conmigo. A través del grito, a mí me dolería mucho que una persona que yo ame, una persona en la que yo confíe, me gritara. A mi edad adulta, que ya tengo como la habilidad, o pues ya debería tener esa habilidad de resolver mis emociones, a mí me afecta todavía que una persona me grite, que una persona, imagínate si me llegara a golpear, que el golpe en cualquier contexto, pues es un delito, ¿cierto? A un adulto cuando le pegan, el adulto sale a poner una denuncia, una Exacto. demanda. Entonces, siempre pensar en cómo me gustaría a mí que hicieran ese proceso de retroalimentación frente a lo que estoy haciendo, de qué manera, bajo qué contexto, bajo qué emoción, y desde allí yo creo que es donde se debe dar ese proceso de crianza o ese estilo de crianza, desde la empatía. La empatía yo creo que es una de las mejores armas de educación que tenemos los padres y las madres, cómo me gusta a mí que me traten, y desde ahí yo trato a mi hijo y a mi hija. Los adultos cometemos muchísimos errores todo el tiempo,
todo el tiempo estamos cometiendo errores en el trabajo, en la casa, en la calle. Sin embargo, nos gusta que cuando vayan a hacer esa retroalimentación de los errores, nos sienten y nos traten de manera respetuosa, ¿cierto? Que nos hablen mirándonos a los ojos, que nos hablen reconociendo también esas cosas buenas que hemos hecho. Entonces yo creo que con los niños y con las niñas debemos abordarlo de la misma manera, de una manera respetuosa, de una manera donde no solamente se vea el error y el aparente fracaso de ese niño, de esa niña o ese adolescente, sino reconocer lo bueno que es capaz de hacer, reconocer y llevar a través de la orientación al niño, a la niña o al adolescente, a que reconozca que también se ha equivocado. Y ya hay una forma muy bonita, Carmen, y es que construir juntos esa forma de corrección, ¿cierto? Uh-huh. En el trabajo, por ejemplo, cuando yo como adulta me he equivocado, con los jefes llegamos a acuerdos, o sea, ¿qué vamos a hacer para corregir esto que yo hice mal, ¿cierto? Con el niño, con la niña también se puede llegar a esos acuerdos, a construir acuerdos. Bueno, ¿qué te parece si te quedas sin televisión un día? O entonces el niño va a decir, no, un día me parece demasiado. Es empezar a construir esos acuerdos de corrección. ¿O qué te parece si le pides disculpas al niño o a la niña que heriste o que lastimaste, ¿cierto? Y el niño va a empezar también a construir y a llegar a ese acuerdo que juntos debemos cumplir. Al niño o a la niña le cuesta mucho cumplir acuerdos, pero para eso estamos ahí los adultos, para recordarles del amor. Recuerda que quedamos en esto, recuerda que los dos pactamos que por ahora no íbamos a ver más televisión, recuerda que los dos pactamos que la tablet va a estar guardada por tantos días, y es llevarlos allí como a esa construcción de acuerdos, como te decía ahora, desde el respeto, pero sobre todo desde la empatía, reconocer que el niño o la niña pues son más pequeños. Y entonces imagínate que un adulto que mide el doble, que ese niño o esa niña le grite, o que ese adulto que mide el doble, que tal vez pareciera ser como un gigante, se pare a desafiarlo, ¿cierto? Eso debe generar mucho miedo, mucho temor, que no debe ser tan chévere esa situación, ¿cierto? Entonces yo siempre me pongo, imagínate que llegue a mí una mujer mucho más grande que yo, o un hombre mucho más grande que yo, a gritarme, a insultarme o tal vez a pegarme. Eso para mí sería muy terrorífico y me sentiría muy indefensa, y mucho más si esa persona mucho más grande que yo es la persona que yo amo y es la persona que yo considero mi persona segura. Eso debe ser muy, muy triste, muy doloroso. Doctora, frente a ese estilo de crianza que usted nos comparte a esta hora, le tengo una pregunta incómoda. Bueno, se nos ha culpado a los psicólogos de ser promotores de que ya no se le puede decir nada a los hijos, de ser promotores de la pérdida de autoridad y de respeto en muchas ocasiones, y de contribuir a esa generación que se está denominando ahora la generación de cristal, ¿verdad? Se nos culpa de que se perdió el respeto en la familia porque ya no se puede pegar, porque todo es trauma. ¿Cuál es su opinión frente a esa acusación que se nos hace? Sí, yo creo que habría que valorar si realmente, digamos, lo que nosotros en algún momento que fuimos criados tal vez desde el golpe, desde el castigo, pues a través del golpe o desde el grito o desde otras formas de crianza, tendríamos que reconocer, hacer como una introspección muy profunda, si nosotros le teníamos respeto a nuestros padres o le teníamos miedo a nuestros padres, ¿sí? ¿Cuál era realmente esa emoción que estaba allí, ¿cierto? Yo creo firmemente, Carmen, que a los niños y a las niñas sí hay que ponerle límite, ¿cierto? Pero esos límites deben ser unos límites respetuosos, como te decía yo ahora, unos límites desde la empatía, pero sí hay que ponerlo, porque si no, pues también vamos a criar o vamos a tener unos niños y unas niñas pues que en definitiva creen que pueden hacerlo todo y que el mundo es de ellos. Todos sabemos que cuando crecemos pensando que el mundo es nuestro, cuando somos adultos pues nos pasan muchas otras cosas, ¿cierto? Nos frustramos, podemos incluso llegar a cometer actos delictivos porque yo creo que el mundo es mío y yo puedo hacer lo que quiera en el mundo. Entonces, los límites son muy importantes,
y yo creo que los psicólogos y las psicólogas que hablamos un poco de la crianza respetuosa, en ningún momento digamos que es importante poner límites. Lo que pasa es que los límites, yo le puedo decir a mi hijo perfectamente, Carmen, que no sale hoy porque está castigado, ¿cierto? Porque cometió un error. Yo creo que acá lo que nos toca evaluar es la forma en cómo lo decimos. Si es necesario el grito, si es necesario el golpe, si es necesario la humillación, o si yo puedo sentarme tranquilamente con mi hijo, con mi hija, reflexionar sobre lo que él hizo, sobre lo que ella hizo, el por qué lo hizo, que él entienda que cada acto tiene una consecuencia y que juntos construyamos pues qué va a pasar conmigo, ¿cierto? Y así yo creo que hay un cuidado mutuo, yo creo que hay un cuidado de la relación que tengo con mi hijo, con mi hija, hay un cuidado de la emocionalidad de mi hijo y de mi hija, pero también hay un cuidado de mi emocionalidad. Yo no me imagino un padre o una madre cómo puede vivir todo el tiempo gritando, de mucho mal genio, golpeando, y el desgaste emocional que debe sufrir esa madre o ese padre pues debe ser muy fuerte. Entonces yo creo que la invitación a la crianza respetuosa es una invitación a la vez de un cuidado mutuo, un cuidado de lo que pasa en la relación, de lo que le pasa al niño o a la niña, pero también de lo que me pasa a mí, sin dejar de poner límites. Nunca, los límites de todo tipo de relación es importante. En una relación de pareja, tener límites es importante. En una relación hijo-madre es importante. En una relación laboral los límites son importantes. Entonces, en una relación padre-madre-hijo, pues los límites siguen siendo importantes. Ok, lo que se les ha dicho es que lo que se ha planteado es que se cambia la forma, ¿cierto? Nunca que se pierda esa responsabilidad, esa autoridad, lo que usted ha dicho, establecer límites que todos los necesitamos para esa interacción sana con los demás. Bueno, estamos aquí en Tu Mente al Aire con la doctora Diana Paola Lozada. Estamos hablando de pautas de crianza. Antes de continuar con nuestra cita con la especialista, vamos con unos datos curiosos y doctora, quiero que nos acompañe y también dé su opinión acerca de estos datos curiosos. Radio escuchas, ¿sabían que los niños no se portan ni bien ni mal? Ellos solo están comunicando el equilibrio, el desequilibrio que experimentan en el momento en que se encuentran. Por eso vemos que los niños generalmente se comportan mal, sobre todo los más pequeños, cuando llega mamá o frente a la mamá. Y bueno, hay una teoría que nos dice que ese comportamiento a veces de desobediencia, de que están mucho más inquietos frente a la mamá, es porque la consideran esa persona con que tienen un apego seguro, con quien se pueden mostrar tal como son, que pueden expresarse como ellos son, ¿verdad? Que no están restringidos. Mientras que con otras personas, otros cuidadores, están un poco más quietos. ¿Qué piensa usted de eso, doctora? Bueno, mira, Carmen, que acá volvemos como a lo que estábamos hablando anteriormente, y yo creo que es real, o sea, pues los niños, generalmente, pues las madres o las figuras maternas de los niños y de las niñas, tendemos como a tener ese vínculo afectivo un poco más fuerte, ¿cierto? Con el niño, con la niña. Entonces, en efecto, cuando la madre o la figura materna se retira por temas laborales o por cualquier otro tema, el niño sabe que tiene que comportarse de una manera distinta porque no está esa persona que respalda muchas de sus conductas o de sus comportamientos. Cuando aparece nuevamente la figura materna en escena, pues el niño tiende a expresarse, como tú lo decías, de la manera en la que yo como figura materna he ido construyendo sus formas de comportamiento. Entonces, en efecto, yo creo que acá lo que debemos hacer nosotras, las madres o las figuras maternas o las figuras paternas también, es ser muy cuidadosos y muy vigilantes a qué tipo de conducta nosotros le permitimos a nuestros hijos o a nuestras hijas, ¿cierto? ¿Qué tipo de conductas construimos nosotros también? Recordar que las conductas son aprendidas generalmente, ¿cierto? Si yo con mi pareja, por ejemplo, soluciono los problemas a través de los gritos, a través del llanto, que es que los gritos, el llanto en pareja
pues son una pataleta un poco más construida, ¿cierto? Entonces, si mi hijo ve que mi forma de relacionarme con mis personas de amor o mis personas de apego, pues también es a través de unas pataletas un poco transformadas, el niño o la niña pues conmigo también se va a comportar de esa misma manera, porque es lo que está viendo, es lo que está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, seguro que si yo construyo con mi hijo, con mi hija, otras formas de relación que les decía yo ahora, que sean desde el respeto, que sean desde el afecto, que no incluya gritos, que no incluya golpes, seguro que cuando yo llegue mi hijo o mi hija se va a abrir a comportarse de la manera segura y de la manera como le gusta, pero no va a haber como esa representación de lo que a veces nos molesta tanto a los padres, ¿cierto? Que son los gritos, los berrinches, las pataletas, porque no es lo que hemos construido juntos, no es lo que hemos construido juntos. Lo que hemos construido juntos tal vez es juego, lo que hemos construido juntos tal vez es complicidad, lo que hemos construido juntos tal vez es cosquillas, risas. Entonces, es revisarnos siempre qué estamos construyendo y qué estamos permitiendo y avalando y qué estamos enseñando desde el ejemplo, cómo yo me relaciono, repito, con esas personas de amor y qué está viendo el niño o la niña, qué está aprendiendo desde la observación el niño o la niña. Seguimos con nuestros datos curiosos. Cuenta la leyenda que la técnica de la silla de castigo o del tiempo fuera, que fue creado por un psicólogo norteamericano, el psicólogo Arthur Stepp, no la creó para mejorar el comportamiento de los niños, sino para evitar el castigo físico para los padres. Es decir, esa técnica que ya aplicamos, muy famosa, de tiempo fuera, de que tiene unas condiciones, ¿verdad? 1 minuto por cada edad del niño, que no se le puede hablar mientras esté en la silla de castigo o en tiempo fuera, y que cuando termine ese tiempo, pues no le decimos nada, no conversamos, no reflexionamos, solo la abrazamos o lo abrazamos. Bueno, esta técnica se afirma de que no fue diseñada para los niños, sino para los padres, para darle tiempo de que no empleen el castigo físico, sino otra manera de corregir a sus hijos y así mejorar ese comportamiento inadecuado. Pues sí, yo creo que los niños y las niñas están aprendiendo a través de muchos factores y de muchos enfoques la elaboración de sus emociones, ¿cierto? Aprendes desde la observación, aprendes desde la experiencia, aprendes desde las formas en que nosotros hacemos retroalimentación de cómo ellos elaboran sus emociones. Entonces, yo creo que esta técnica de tiempo fuera, en definitiva, sí debe ser para los adultos, para los cuidadores de los niños y las niñas, que ya se supone que debemos tener esa capacidad de reflexión, de elaboración de emociones, de ser capaz de vernos hacia adentro y decir qué estoy haciendo, qué pasó aquí, cómo puedo yo ahora abordar esto que pasó aquí. Pero que muchas veces no la tenemos, ¿verdad, doctora? Nos salimos de control, además usted ya lo explicaba, o sea, aprendimos, la única manera que aprendimos a corregir fue con el castigo físico. Con el castigo físico, con el grito, con la pataleta adulta que yo llamo, sí, porque los adultos tenemos una pataleta un poco más nos salimos poderosa. De control. Total. Ok, ¿sabían qué, radioescuchas? Que detrás de la expresión, a mí me castigaban mis padres y yo no tengo ningún trauma. Detrás de esa frase hay una infinidad de historias de ansiedad, de depresión, de adicciones, historias de violencia, historias de sentimientos de abandono, de delincuencia, historias de trastornos alimenticios, de trastornos de sueño, de relaciones inestables. Hay historias de padres con hijos a los que le tienen miedo, no respeto, hijos que les mienten, hijos que los irrespetan. Hay infinidad de historias de personas que se sienten bien y sin traumas, pero que viven en una sociedad violenta y llena de gente con heridas emocionales. De esto nos habló bastante usted, doctora Lozada. Sí, Carmen, y yo creo que para devolvernos a esas formas violentas, yo siempre le pregunto a los padres o a las madres, a los cuidadores de un niño, imagínese que usted se voló la fila del banco, usted va al banco, usted se voló, se la dio de vivo y se voló la fila del banco. Entonces viene el vigilante del banco y lo golpea, o le grita, o lo insulta porque usted se voló la fila del banco.
¿cierto? Imagínese usted cómo se siente. Imagínese que usted llegó tarde a una reunión de trabajo y entonces su jefe lo que hace es gritarlo, golpearlo, insultarlo. Cuando ponemos estos ejemplos en la vida adulta, nos parecen absurdos. O sea, ¿qué tal a mí que me vaya a pegar el vigilante del banco? ¿Qué tal a mí que me venga a gritar o a pegar mi jefe? Eso no nos cabe en la cabeza, lo concebimos de una vez como un delito, ¿cierto? Pero nosotros con nuestros niños y nuestras niñas, pues lo estamos haciendo constantemente. Constantemente nuestra única forma que tenemos de abordar una conducta del niño es el grito, es el golpe, es el maltrato. Yo creo que eso es lo que en definitiva debemos ir erradicando de nuestra forma de crianza, siempre pensar en qué me pasaría a mí, o sea, si yo dejo caer el plato de la comida, a mí me gustaría que pues la persona que está conmigo, mi esposo, mi amiga, me gritara, me dijera bruta, me dijera torpe. Pues no, yo quisiera que alguien entendiera que lo que me pasó fue un accidente y me ayudara a recoger y me ayudara a limpiar, es lo que uno esperaría, ¿cierto? Uno de adulto esperaría eso de una persona con la que uno esté comiendo. Pero con los niños no lo hacemos. Entonces es como estar revisando siempre esas situaciones. Seguimos en Tu Mente al Aire con la especialista en el tema de pautas de crianza, la psicóloga magíster en conflicto social y construcción de paz, Diana Paola Lozada Celis. Doctora, y continuando en la cita con usted, le tengo algunos casitos y me gustaría que le diera a las personas que nos escuchan en estos momentos algunas pautas sobre estas situaciones que yo les voy a plantear. ¿Listo? Vale. Bueno, ¿qué le diríamos a un padre, a una madre, a un cuidador que está en un supermercado, en un lugar público y su niño o su niña pequeños le hacen una pataleta, arman tremendo berrinche? Pues, ¿cuál sería el manejo que le deben dar los padres a esta situación? Bueno, esa es súper común. Esa es súper común en un supermercado, en un centro comercial, las pataletas y los berrinches. Yo creo que lo primero es recordar siempre que la persona adulta, pues soy yo, ¿cierto? Y es la que debe tener control. Es el que debe tener el control. Segundo, yo creo que lo que nos hace a nosotros a veces reaccionar de una manera un poco explosiva, un poco a veces agresiva o violenta, es que nos avergüenza que los otros nos vean con mi hijo o mi hija tirado en el suelo. Pues. Entonces recordar que no nos debe dar vergüenza. Todos los padres, todas las madres, todos los cuidadores hemos pasado por eso. O sea, niño que no haya hecho pataleta berrinche, pues no es niño o no es niña. Entonces, es mitigar la vergüenza primero, o sea, es una situación absolutamente normal y natural que a todos nos ha pasado. Entonces, no, porque a veces nos preocupamos es por el otro adulto que está ahí. Total. Sí, esa es la preocupación, las otras personas, ¿verdad? Quienes nos rodean. Las otras personas, y no nos preocupa el niño o la niña. Entonces, primero, concentrarnos en que la adulta soy yo soy la que debo tener control de la situación. Segundo, la preocupación centrada en el niño o en la niña, no en los adultos que están mirando. Sí, pues los adultos están mirando, pues que miren, pero la preocupación debe estar en el niño o en la niña. Siempre saber, que es lo que hemos venido hablando como durante todo el programa, Carmen, que cómo me gustaría que me traten a mí, ¿sí? Cuando yo estoy en una crisis emocional, cuando un adulto está en una crisis emocional, cuando un adulto tiene mucha rabia o está muy molesto, si el otro que está a su lado también empieza a gritarle y también empieza a desafiarlo, pues a mí me va a dar mucha más rabia, ¿cierto? Por el contrario, si el otro que está a mi lado empieza como a darme contención emocional, que yo creo que acá es un tema clave, la contención emocional, ¿qué te pasa? Tranquilo, ven, esto lo vamos a superar juntos, quieres que te abrace, quieres que te cargue, empezar a preguntar, a jugar con la pregunta también, porque a veces queremos obligar al niño a que yo lo voy a cargar porque me lo voy a llevar de aquí, porque no quiero que me siga haciendo quedar mal. Entonces es como tener todo ese control, trabajar desde la pregunta y entender que el niño como el adulto tiene un proceso para transitar su ira, para transitar su dolor, para transitar lo que le esté pasando. A nosotros de adultos a veces nos cuesta mucho recuperarnos después de una ira intensa, ¿cierto? El niño seguramente también, entonces darle su tiempo
acompañarlo, cuidarlo, yo creo que también es importante, que no se vaya a golpear duro la cabeza, que no se vaya a lastimar, creo que es importante también. En adelante, pues esperar a que el niño le pase y después, cuando ya el niño esté tranquilo, hablar sobre lo que pasó. Es importante, porque volvemos también al tema adulto-adulto, adulto-niño. Cuando yo tengo mucha rabia, mucha ira, si la otra persona que me acompaña empieza en ese momento a decirme eso que estaba haciendo está mal, pues a mí me da mucha más rabia. Cuando yo ya estoy calmada y logro hablar, ya puedo reflexionar sobre lo que pasó. Con el niño pasa lo mismo. Hay que esperar a que le pase esa emocionalidad, hablar con él y decirle, pues seguramente que lo que ha pasado también no va a volver a pasar y qué va a pasar si vuelve a suceder esto, pero de una manera como muy respetuosa y muy calmada. Exacto, calmada. Y pues bueno, algo que es fundamental en las pataletas o en los berrinches es que pues el menor nunca consiga lo que pretende a través de esta conducta, ¿cierto? Y lo que usted decía, el respeto, ponerse al nivel del niño, ¿cierto? Con contacto visual y ser firmes. Tú mencionas que se me va pasando, es importantísimo, porque si el niño, ¿me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Perdóname, te decía que eso que tú mencionas es importantísimo, porque si el niño se ha tirado al suelo y ha empezado su pataleta porque quiere un juguete y yo le compro el juguete, le estoy enseñando al niño, le estoy reforzando al niño que a través de esas conductas emocionales puede obtener lo que quiera. Entonces ahí le estoy dando como un mensaje contradictorio. En definitiva, puede que yo tenga el recurso, puede que yo tenga toda la disposición para comprar el juguete. No hay que comprar el juguete, hay que esperar, después negociarlo con el niño o con la niña, pero no hay que satisfacer pues la necesidad del niño del momento porque estaríamos reforzando esa conducta. Doctora, otro caso que también consideramos muy común. Entendemos que durante la pubertad y en la adolescencia se presentan muchos cambios, ¿verdad? Y muchos de esos cambios los justificamos por todo ese desarrollo madurativo, incluso cambios a nivel cerebral. Pero los padres sufren mucho con la rebeldía de los adolescentes. ¿Cómo hacerle manejo a esta rebeldía de estos jovencitos y jovencitas que se creen independientes, pero bueno, todavía dependen de sus padres? Bueno, yo creo que también, Carmen, es importante reconocer que esos procesos de rebeldía o esos procesos de descontrol un poco, se van forjando desde la infancia. O sea, no conozco yo un primer caso de un niño o una niña, bueno, a menos que pase algo particular en el núcleo familiar que evoque en el niño o en el joven, en el adolescente, pues una conducta de este tipo. Pero cuando se viene trabajando un proceso continuo o una tipología de crianza continua, uno ya más o menos sabe qué va a ser su niño o su niña de adolescente. ¿Cierto? Si uno ya viene construyendo con su niño, con su niña, formas agresivas, formas violentas de relación, es de esperarse que en la adolescencia esto suceda. Si vamos construyendo con los niños y con las niñas formas de concertación y formas afectivas, amorosas de relación, seguramente en la adolescencia va a ser mucho más fácil lidiar pues como con esta autonomía del joven que está en desarrollo, ¿cierto? Entonces yo creo que lo importante siempre es ser vigilantes al vínculo afectivo, a la forma como yo estoy relacionándome con mi hijo, con mi hija, a la forma en como yo soluciono los problemas con mi hijo, con mi hija, si lo involucro, ¿no? En esta forma de solución de problemas. Es muy importante, en segunda medida, yo creo que el apoyo, saber que nosotros a veces queremos ser omnipotentes y omnipresentes, y eso es complejo. Cuando tenemos un hijo o una hija adolescente, yo creo que es muy importante contar con apoyo de otras personas, de los tíos, de las abuelas, de los familiares o de esas redes de apoyo, de amigos que puedan a nosotros también acompañarnos y acompañar a ese joven y adolescente en su proceso de desarrollo. Creo que es importante también recordar nuestra adolescencia, ¿sí? Recordar que nosotros también pasamos por allí, que teníamos muchas expectativas, sueños, cosas por cumplir, cosas que parecían imposibles. Entonces recordar y conectarnos con nuestro hijo adolescente desde ahí. Y en últimas, Carmen, yo creo que también es buscar apoyo profesional
Pero yo siempre creo que el apoyo profesional no debe ser para el adolescente que está en un proceso de aparente descontrol, el apoyo debe ser para la familia, ¿cierto? Generalmente cuando jóvenes o adolescentes en procesos de rebeldía extrema, en procesos de autonomía extrema, se debe hacer una intervención a la familia, no al adolescente, porque es la familia la que no ha sabido hacer esos procesos de acompañamiento al desarrollo del joven o el adolescente. Doctora, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo. El tiempo acá pasa volando. Necesitaríamos más programas para abordar este tema, pero le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Ha sido pues de gran reflexión todos sus aportes en el día de hoy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo espero pues a las personas que están escuchando el programa que les sirva para lograr este proceso que es complejo de crianza y de acompañamiento de niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora, por tu salud mental, el reto de la semana. No, queridos radioescuchas, no nos queríamos ir sin dejarles el reto para esta semana. Y lo retamos a que eliminemos el no de nuestras instrucciones, de nuestras reglas, de nuestras peticiones. Cambia el no grites por baja la voz. Cambia no corras por vamos a caminar. Cambia el no tengo tiempo por dame un momento y ya te atiendo. Cambia no digas mentiras por hablemos con la verdad. Cambia el no pegues por trata a los demás con mucho respeto. Y cambia el no toques nada por vamos solo a mirar, evitemos tocar. Con este reto lo dejamos por el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión, el próximo martes. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Chao, chao.